Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution. Hola chicos, ¿cómo estáis? Vamos a bajar un poquito la música de la intro y bueno, ¿qué os vengo a contar hoy? Pues algo muy especial. Harto de tener esos pitidos, esos zumbidos, esa especie de rin-rin, crujidos que tienes en el oído que no te dejan dormir, que te estresan, que te tienen por la calle de la mala amargura, de un acufenador o tinnitus a un acufenador, a un tinnitus, alguien que también siente ese tipo de patología, quiero que estés tranquilo, porque he diseñado una estrategia. Hoy vamos a hablar largo y tendido de cómo combatir este problema, qué cosas hacer, de dónde vienen. He cogido algunos estudios científicos donde os voy a explicar qué a día de hoy, qué se hace y qué no se hace para, bueno, pues estar mejor de estos acúfenos. Y como siempre digo, ¿no? Una definición bastante precisa sería, para comprender este problema, ¿no?, que ese acúfeno, ese tinnitus, es la percepción de un sonido generado por una vibración acústica del mundo exterior e inaudible para el entorno. Es un puzzle todavía no resuelto, así que no, si alguien nos dice que tiene la solución inmediata, haz esto y te lo quito, es mentira. Es un tratamiento multidisciplinar, es un tratamiento que yo os voy a intentar explicar de dónde vienen, por qué vienen, qué podemos hacer nosotros físicamente a nosotros mismos y sobre todo una experiencia personal que me ha llevado durante muchos años a combatir ese tinnitus, ese acúfeno, a poder vencerlo, y a día de hoy para mí no es ningún problema. Así que si para ti está siendo un problema, espero que esto te ayude y nada más, no me voy a enrollar más. Nos vamos a ir a la mesa de trabajo hoy, vamos a coger al señor Pollo y vamos a darle rock and roll. Venga, acompañarme. Buenas chicos, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Espero que se escuche bien, espero que estéis a gustos todos. Estamos aquí con el señor Pollo, ya sabéis, la mascota del equipo. Y hoy venimos a hablar un poco de acúfenos, ¿vale? Hoy venimos a hablar un poco de básicamente qué necesita el cuerpo humano para encontrarse bien cuando uno afronta estos zumbidos, estos pitidos. Ya tenemos algún vídeo en el canal en el que hablamos de cómo una estrategia, he querido aumentar esa estrategia, he querido traeros este estupendo directo para poder hablar de esos tinnitus y de esos ejercicios que podemos hacernos a nosotros mismos. Son 10 consejos, son 8 consejos con diferentes estrategias y luego 2 ejercicios plenamente de cuello, cuando el tinnitus puede venir básicamente de la tensión cervical y de un problema cervical. Como ya os dije una vez, ¿de acuerdo?, la exposición, ¿por qué salen estos tinnitus, no? Muchas veces la exposición a ruidos fuertes, una exposición continua, repetitiva, hacia ruidos intensos, música muy alta, ruido industrial, el uso de auriculares de volumen alto nos pueden dar hipoacusias y problemas en el oído. También otra de las causas más generales es la pérdida de audición, o como lo llaman, la presbiacusia. Está la presbiacusia de ojo y presbiacusia de perder ese tono, esas frecuencias. Cuando te hacen una audiometría, esas frecuencias, pierdes la I, pierdes la O, pierdes la U, no oyes bien la tele, ¿de acuerdo?, están muy relacionados al acúfeno. También trastornos del propio oído interno, sufrir una infección, sufrir una inflamación, sufrir problemas como la enfermedad de Meniere, que tiene que ver con mareos, rigidez de cuello, el dolor de cuello. Todas estas cosas perfunden de aquella manera el oído y pueden hacer que no nos imaginemos un ruido, porque para nosotros es real y está ahí, es intrínseco, no se puede decir no, me lo estoy inventando, está ahí, pero es multifactorial. Quiero decir, no esperes hacer un ejercicio y quitártelo, no esperes hacer un trabajo para reducir tu estrés, que muchas veces está asociado a un estrés, y quitártelo, o no esperes a tomar una medicación y quitártelo. O combinas 3, 4, 5 cosas que te voy a ir comentando, o tú y tu acúfeno poneros a gusto, que va a estar contigo durante años. Como experiencia inicial, yo llevo 7 años con tinnitus, acúfenos, en este oído. Oigo un que a veces es intermitente, que a veces es continuo. Hay gente que oye pi, hay gente que oye crujidos, ¿vale? Entonces, fijaros lo que es la vida. Ayer por la noche mi hija no paraba de toser y yo estaba ya estresadísimo, no me podía dormir. Digo, bueno, mañana voy a tener que hacer un directo y voy a tener que ir a ver pacientes y hacer mucho trabajo. Y mi cabeza empezó a dar muchas vueltas, me estresé, me dio ansiedad, empecé a pensar mucho en el futuro. Empezaron los acúfenos.
Y tuve que poner en estrategia alguna de las cosas que os voy a decir, y hay una en cuestión que me ayudó muchísimo. Es la sexta, la séptima, os vais a tener que quedar todos los ejercicios para descubrir cuál era, pero os voy a describir varias para que vosotros las hagáis a diario, en casa. Y como última nota, antes de empezar, a los acúfenos y a los tinnitus se les vence. No os penséis que es algo que os va a arruinar la vida. Si le plantáis cara y hacéis caso, se les vence. Si sin embargo te quieres esforzar en conseguir un remedio milagroso, ahí es cuando no se les vence. Es en comprensión, es hacer ejercicios, medicaciones, deporte, mindfulness, estiramientos, un montón de cosas que hay que revisar a nivel médico, y veréis cómo poco a poco se convierte en un compañero de viaje, como todo, y no os va a surgir nada más que el problema de decir, a mí antes me molestaban los acúfenos, sigues teniéndolo de vez en cuando, pero ya no me molestan. Esa es mi conclusión, ¿de acuerdo? Luego os daré más mi experiencia. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que lo aprendí cuando hacía natación y hacía pesca submarina. A mí me gusta meterme para abajo, me bajo ahí unos metros, voy con mi arpón, ¡pum!, y cojo un pescado y luego me lo como. Aprendí a hacer apneas, ¿de acuerdo? Y si el problema está en el oído, porque lo que es la membrana timpánica que separa el oído interno del oído externo tiene un problema, ¿de acuerdo? Con este ejercicio vamos a poder ejercer una presión negativa y positiva, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como cuando viajamos en avión o directamente vamos en un coche y subimos una montaña o bajamos bruscamente una montaña, o vamos en un ascensor y bajamos lentamente, que notamos que se nos taponan los oídos. Vamos a hacer un truco que va a ser muy sencillito, que es aguantando la respiración, soplando por la boca, vamos a tapar la nariz, vamos a pegar la lengua al paladar y vamos a soplar para que nuestros oídos, nuestros tímpanos, la membrana timpánica se abombe hacia afuera. Y consta de esto: cogemos aire 3 segundos y vamos a soplar sin dejar salir el aire 3-4 segundos. Este ejercicio se tiene que hacer sin dolor. Este ejercicio hay mucha gente que lo hace y dice, claro, eso con una perforación timpánica, con una infección que tengo en el oído. No, a ver, no os confundáis. Yo os estoy enseñando a movilizar vuestra membrana timpánica. Y eso lo que tiene que ayudar es, si el problema está cerca de la membrana timpánica, que os ayude a solucionar, que os ayude a tener menos acúfenos y menos tinnitus. Entonces, vamos a hacer este ejercicio 3 veces. Cogemos aire por la nariz, pegamos la lengua al paladar arriba y soplamos 3-4 segundos. Vamos a notar como que nuestra cabeza se hincha y se deshincha. Vamos a por la tercera. Cogemos otra vez aire por ahí. Tienes que estar en un sitio cómodo, en un sitio agradable, ¿de acuerdo? No directamente corriendo y haciendo esto o trabajando y haciendo esto. A mí me pasó ayer y lo hice en la cama. 1, 2, 3. Tres, 4 segundos soplando. Ahí ya hemos jugado a ecualizarlo. Ahora vamos a hacer, para cerrar este ejercicio que se hace diariamente, todos los ejercicios que os digo se hacen de seguido y diariamente, vamos a bostezar, ¿de acuerdo? Incluso te animo a que te pongas delante de un espejo o cojas el móvil y te grabes bostezando, aunque sea de broma, porque eso va a implicar que te pongas a bostezar antes o después. Yo, que no me tomo un café hoy, pues a poco que abra la boca. Y eso ha sido de verdad, ¿vale? Entonces intenta bostezar 2 o 3 veces. Con eso vas a hacer un juego de la articulación temporomandibular, que es este huesecito, esta articulación que está delante de la oreja, que os va a venir tremendamente bien, ¿vale? Entonces, este sería el primer truco, el primer juego que quiero que hagáis, el primer ejercicio, ¿de acuerdo? De los 8 o 10 que os voy a decir. Recordad que podéis dejar mensajes que dejamos por aquí en el chat, y si no estás viendo esto en exclusivo directo, también vas a poder dejar comentarios y te vamos a contestar. Así que te animo a que escribas, porque luego vamos al final del directo a resolver dudas, vamos a ver cositas, me vais a contar vuestra experiencia, os voy a contar yo la mía, y tengo desde factores de riesgo que dan la epidemiología, factores más casuales, terapias físicas
en conclusiones, estudios que refuerzan medicinas que podéis tomar, vamos a ver un montón de cosas. Así que espero que este directo quede pues eso, en el podium de los directos, porque es tremendamente interesante toda esa gente que tiene un zumbido, un tinnitus. Vamos con el siguiente ejercicio, que es orientado a movilizar la oreja, ¿de acuerdo? Entonces, para esto hay que quitarse los pendientes y vamos a hacer tiros de la oreja de esta manera, ¿vale? Este es el pabellón, vamos a cogerlo y vamos a tirar la oreja hacia afuera, directamente en este plano, lateralmente, hacia afuera. ¿Por qué? Porque muchas veces la movilización que hacemos de la oreja, que luego se pega con toda la que es la estructura del oído, con todo lo que es la sangre que pasa por cerca del oído, haciendo esto estamos haciendo movilizaciones íntimas de toda la estructura, me parece bastante interesante focalizar y movilizar. Es igual que si te duele una rodilla, pues empiezas a movilizar la rodilla. Pues si tú tienes un zumbido y tu percepción es a nivel de cerca del oído, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es movilizar. Y esto lo vamos a hacer 10 veces tirando 3 segundos. 1, 2, 3, paramos. Podemos hacerlo con ambas orejas. 1, 2, 3, paramos. 1, 2, 3, paramos. Quitaros pendientes, no os hagáis daño. Volvemos a tirar. ¿Habéis visto dónde están las orejillas? 1, 2, 3, paramos. Vamos a hacer 3 más. Vamos a tirar. 1, 2, 3, paramos. Eso es. 2 más. 1, 2, 3, paramos. Una más. 1, 2, 3, paramos. Antes de terminar con este ejercicio, que es movilización del pabellón auditivo, que va a hacer que se movilicen todos los tejidos que hay cerca del oído, al lado, a la izquierda, a la derecha, incluso la ATM, vamos a hacer otro ejercicio que es cogiendo lo que es el lóbulo con el primer y segundo dedo, vamos a tirar en diagonal hacia atrás, ¿de acuerdo? En diagonal hacia atrás. Vamos a coger y vamos a hacer, siguiendo la línea de mi codo, en diagonal hacia atrás. Y vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3 y paramos 10 veces. 1, 2, 3 y paramos. Así hay un montón de gente, y paramos, que hace este ejercicio y se le destaponan los oídos una barbaridad. Y su percepción del acúfeno cambia literalmente, instantáneamente. Pero es su percepción del acúfeno. El acúfeno no se quita. Venga, vamos por 5, vamos a hacer 5 más. Tiramos en esa dirección, cogiendo el lobulito de la oreja. 1, 2, 3. Paramos. 1, 2, 3, paramos, nos quedan 3. 1, 2, 3, paramos, nos quedan 2. Volvemos a tirar en dirección del codo. 1, 2, 3, paramos. Y la última. 1, 2, 3, paramos. Llevamos 2 ejercicios que pueden modular tu percepción del acúfeno, sí o sí. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, así que no le tienes que dar más explicaciones. Créeme que veo muchísimo acúfeno, muchísimo tinnitus en la clínica a día de hoy. Los tratamos con diamagnetismo, los tratamos con terapia craneal, los tratamos con terapia psicológica, les tratamos con nutrición, tratamos el acúfeno multidisciplinarmente y mucha gente sale encantada. Luego os pondré un ejemplo de un paciente en el que grabamos un testimonio de cómo estaba antes y cómo está ahora. Vamos a definir, me hace mucha gracia acúfeno, ¿no? Acúfeno viene de la palabra griega y dice sonido que aparece, quiere decir. Y fue adoptado un poco por la lengua española tal cual, y son llamados los zumbidos, oídos o silbidos o crujidos, ¿no? Eso se le puede llamar acúfeno. Entender dónde salen las palabras muchas veces pues nos ayuda a tener mayor comprensión sobre lo que nos pasa y lo que no nos pasa. No sé si estaréis conmigo. Vamos con el tercer ejercicio. Para el tercer ejercicio hay que utilizar un dispositivo móvil, o nos valdría una radio antigua, sí, una radio antigua, para generar un ruido blanco. Esto se llama enmascarar el ruido, algo que a mí, cuando empecé a tener estos problemas, lo pasé tremendamente mal, no dormía, era imposible dormir, era un problemón porque pasaba los días y no dormía y el zumbido estaba ahí. Y lo único que me ayudaba era oír otras cosas que enmascarasen nuestro acúfeno, nuestro tinnitus. Básicamente hay una terapia que se llama TRT o TDR, luego lo vamos a ver, tranquilos, al final, ¿de acuerdo? En la que habla que científicamente está comprobado que si pones un ruido con una frecuencia parecida a tu acúfeno,
tu cerebro cada vez tolera más ese ruido, además que se va adaptando. Entonces, en cualquier móvil, ¿de acuerdo? Podéis ir a la tienda y poner sonidos de ruido, sonido de naturaleza. Entonces, os va a ayudar, por ejemplo, una cascada. Tendréis que ir bajando el volumen de esa cascada hasta que se sintonice con vuestro acúfeno y hagáis una escucha selectiva. Quiere decir, os concentréis en el ruido que hemos puesto. Os pongo una cascada, podemos poner un poco de fuego, como chasca la lumbre, ¿eh? Podemos poner gaviotas con fuego. O directamente gaviotas bajo el agua. Podemos ir combinando una serie de ruidos. Me da exactamente igual. ¿Os queréis poner, por ejemplo, grillos? Esto es muy de campo. ¿Quién no ha ido al campo y ha oído grillos, no? Muy de ciudad tiene que ser. Pues con esto quiero decir que este ejercicio, que a mí me ayudó mucho, sobre todo con ruido blanco. Esto es el ruido blanco. Un ruido anárquico. Un ruido que es como cuando no se sintoniza bien una radio. Ruido rosa. Podéis ir probando. Los ruidos tienen ruido blanco, que va a unos hercios, ruido rosa a otro, ruido verde, ruido azul, ruido amarillo. Van por diferencias de hercios. Y vosotros podéis poner el que queráis. Que queréis poner aullidos de lobo, que queréis poner el océano, ponéis olas de océano. Pero el ejercicio consiste en lo siguiente. Consiste en poner el ruido y el acúfeno. Si el ruido está aquí, el ruido tiene que ponerse al mismo tono, no sobrepasarlo. No, ponerlo al mismo tono y nosotros focalizarnos en el ruido que estamos generando con unos cascos, con un móvil, con una radio antigua para hacer ruido. Entonces, ese es el ejercicio. En ningún momento sobrepasarlo, ¿de acuerdo? Sino dejarlo al mismo nivel y mirarle a la cara al ruido, y decirle, me voy a enfocar en esto que yo decido enfocarme. En este ruido de patos, en este ruido de lluvia, en este ruido de un río, de una cascada. Como veis, estas aplicaciones, no os doy ni el nombre porque ponéis en cualquier sitio y lo vais a encontrar, ¿vale? Entonces me parece tremendamente interesante, chicos, que lo hagáis y lo hagáis de una manera, sobre todo por la noche, que es muy complicado quedarse a solas con el ruido, ¿verdad? Pero si es que si tienes acúfenos, solo te puedo mandar energía, solo te puedo decir que lo vas a conseguir, pero tienes un trabajo por delante grande y exquisito, ¿de acuerdo? A mí me costó domesticarlo 4 o 5 años. A 7 años que llevo el acúfeno ahora mismo, para mí no es un problema. Ayer apareció y le invité, le dije, por favor, señor acúfeno, va a salir usted de mi vida ahora mismo, me voy a poner a hacer unos ejercicios, ¡pum! Y me quedé sopa. Así que todo lo que es el enmascaramiento, todo lo que es la terapia sonora, TRT, que lo tenía aquí apuntado, ¿de acuerdo? Que se pueden utilizar generadores de ruido colocados en el propio oído, se pueden colocar, que generan un propio oído cuando el acúfeno es tremendamente grande, porque hay distintos grados de acúfeno. Se pueden colocar una especie de implantes, una especie de maquinitas que van en el oído y que te generan este ruido y tú vas haciendo que tu cerebro cada vez oiga menos lo que es el acúfeno, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con el cuarto consejo y tiene que ver con aliviar la tensión de los nervios occipitales, de los nervios de Arnold, de los nervios que salen por aquí detrás, que tienen mucho que ver con problemas a niveles, ¿de acuerdo? Dolores de cabeza, migrañas, una vaga tensión de cuello. Entonces, el ejercicio es tan sencillo como coger el primer y el segundo dedo, lo voy a poner aquí delante para que lo veáis, el segundo sobre el tercero, disculpad, y generar un golpeteo que yo creo que estáis oyendo todos, a este ritmo. Y vamos a golpear nuestra escama del occipital para liberar tensión de toda la zona occipital, incluyendo también, pues por ahí sale más adelante el nervio vago, toda la musculatura suboccipital, que nos va a hacer que nuestro cuello se mueva mejor y que
vaya mejor el oído, segurísimo. Vamos a ponernos, me voy a poner un poquito de lado, aquí de espaldas, vamos a poner los dedos sobre la escama del occipital y vamos a golpear. Despacito. Por toda la escama, por toda la zona dura y por toda la zona blanda. Esta vibración debería de generar una relajación, ¿vale? ¿Cuánto tiempo lo vamos a hacer? Durante 3-5 minutos. Podemos ir cambiando de zona. Si encontramos una zona un poquito más dolorosa o sensación de tensión, nos podemos quedar ahí trabajando. Se trabaja con ambas manos. ¿Que no puedes trabajar con ambas manos porque en un principio te cansas y los hombros no puedes? Te puedes poner en esta posición e ir dando. Como digo, lo pongo aquí encima de la mesita para que lo veáis. Segundo sobre tercer dedo, mirad cómo cae. Ese es el movimiento, se hace con los dos a la vez. El que no tenga esta coordinación podría jugar a hacer un leve golpeteo. Quiere decir, con el pulpejo de los dedos, leve golpeteo, muy suavecito, pero creerme que segundo dedo sobre tercer dedo, 5 minutitos en la escama del occipital, nos va a venir tremendamente bien. En estos 4 dedos que pongo aquí, ¿de acuerdo? Podéis bajar un poquito más, sin meternos muchos en zonas blandas, pero lo que es interesante es golpear en la zona donde hay hueso y inserciones musculares, porque ahí es donde tenemos que producir esa vibración para generar esa relajación de todos los nervios occipitales, ¿vale? Muy importante, técnica que ayuda a relajar. Cuando esto lo haces durante 5 minutos sientes como anestesiada la nuca, tienes una percepción que relaja nervios occipitales, pero también sabes lo que ocurre, que tu cerebro tiene una capacidad de percepción. Solo puedes estar fijándote en una cosa, en 2 o en 3, pero no en 17. Si tú estás viendo una película de risa y estás riéndote y estás muy feliz, se te caen las lágrimas de la risa, tú no tienes acúfenos, tú no escuchas ese acúfeno. Si alguien te da un susto, te quedas, tampoco tienes acúfenos. En ese momento todo tu cerebro, toda tu capacidad de atención se centra en el susto o en la película de risa. Entonces, todas estas cosas que te estoy diciendo son para de alguna manera confundir, distraer al cerebro. Tienen acciones físicas, pero también efectos psicológicos. Y esto hay que entenderlo. Que nadie diga, bueno, yo he hecho eso y no se me han quitado. Chicos, sigue trabajando. Encuentra tu camino. Yo te digo lo que a mí me ha facilitado muchísimo la vida y es lo que quiero que hagas a diario. Facilitarte la vida, quitarte los tinnitus, quitarte los acúfenos. Seguimos con estos ejercicios, ¿vale? Vamos por el quinto y vamos a hacer ahora un masaje suboccipital para el nervio vago. Hay estudios que hablan de un desequilibrio del nervio vago. El nervio vago sale por el agujero rasgado posterior que está, pues si esto fuese un punzón, pues por aquí está el nervio vago. Entre lo que es la escama del occipital, la escama del occipital y el temporal, ¿de acuerdo? Entonces ahí se produce la salida, la escotadura del 11º par craneal y del nervio vago. Entonces el nervio vago se le achaca a un desequilibrio del nervio vago el empezar a sufrir acúfenos. No es que se le achaque, es que son, como los llaman ellos, es que viendo los estudios es impresionante porque nadie entiende realmente por qué empieza un acúfeno. Son factores casuales más conocidos. Gente que tiene disfunción en el nervio vago tiene un acúfeno. Gente que tiene una hipoacusia suele tener acúfeno. Gente que sufre un cáncer, un tumor y lo tiene desarrollado durante X tiempo, el 80% sufren acúfenos. Pero no saben muy bien ni por qué aparece, ¿de acuerdo? Porque hay gente que no tiene ningún tipo de tumor, ningún tipo de cáncer y tiene acúfenos. Entonces, lo dicho, chicos, vamos a hacer un masaje, ya que le hemos golpeteado con ambos dedos, haciendo unos círculos durante otra vez unos 5 minutos, ¿vale? Entonces es tan sencillo como poner detrás de nuestra escama del occipital, zona durita, nos vamos a ir a la zona que ya empieza a estar un poco más blanda y vamos a ejercer círculos a izquierda y círculos a la derecha, generando un masaje suave, lento y controlado, sin hacernos daño, por favor, sin meternos el dedo hasta lo que es el final del cuello y
y que nos produzca un mareo, no, por favor, tiene que ser todo de una manera lenta, una manera suave, una manera coordinada, en la que notemos que el ejercicio que estamos haciendo nos está sentando bien. No, lo que no podemos es empezar a darnos un masaje, sentir dolor, sentir mareos, sentir que la cosa no va bien. Entonces tú te centras en tocar en esas fibras, en reconocerlas, en darlas cariño, en empezar a quitarle tensión por donde sale el nervio vago, ¿de acuerdo? Digamos, bueno, no sale exactamente por aquí, pero sí, como os he dicho, por aquí, ¿vale? Entonces, muy interesante el masaje, incluso podríamos coger toda la mano y realizar ese masaje, ¿de acuerdo? 2-3 minutos, perdonad, entre 3 y 5 minutos, masaje suboccipital, ya hemos dado el golpeteo. Y si has estado concentrado dando el masaje, llevando una buena respiración, mira, pues aquí me duele un poquito, aquí no, notando como la zona se adormece de la nuca, ¿eh? No me puedo creer que el acúfeno haya estado ahí todo el tiempo, no me lo creo, porque tu cerebro ya se ha concentrado en tus manos, en lo que estás sintiendo, en lo que estás haciendo, ¿vale? Y si encima te pones una canción de lo que sea, porque puedes poner música, o puedes poner ruidos de olas y estás pensando en las olas, durante el tiempo en el que estás haciendo todos estos ejercicios no hay acúfenos, y de todo eso se trata, de hacer una eliminación voluntaria y luego poco a poco pasiva de ese ruido que es tan molesto hasta que consigas eliminarlo o aceptarlo. Yo lo he aceptado y en muchas ocasiones lo he eliminado, ¿de acuerdo? Yo ya no tengo todo el día, antes lo tenía todo el día, ahora ya no lo tengo todo el día y solo me aparece en según qué puntos del día, en según qué puntos de la noche sobre todo. Así que bueno, hago mi estrategia, mis golpecitos, mis sonidos, mis historias y me va tremendamente bien. Así que lo dicho, chicos. Venga, que veo que estáis ahí poniendo comentarios, luego los vamos a leer todos. Vamos a seguir con el siguiente, trabajo del temporal, raspar, raspar y raspar se llama este ejercicio. Toda la zona del temporal vamos a liberarla por la tensión que pueda ejercer el músculo temporal y también todos los nervios. Lo que vamos a hacer es esto con las uñas. Esto que estáis viendo. Esto es raspar. No así, sino hacia afuera. Flash, 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 con las uñas, ¿de acuerdo? Es un movimiento de raspado, un poquito balístico. Y vamos a coger desde detrás de la oreja y vamos a hacer este movimiento. Y vamos a hacerlo 10-15 veces. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una vez que hemos hecho eso, vamos a cambiar la angulación y ahora pasamos por detrás de la oreja y vamos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cuando hemos terminado esto, vamos a hacerlo en diagonal hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por supuestísimo, el que tenga acúfeno en los dos oídos perciba ese ruido que es intrínseco, que no lo puedes eliminar, no es imaginario, es que es tuyo, aunque nadie lo perciba, aunque te pongan un micrófono al lado para ver si encuentran una vibración o una explicación y no la haya, no hay explicación a ese ruido está ahí porque es tuyo, sin más. Lo hacen los dos, se hace la técnica en los dos, hace los masajes en los dos, se tira de las dos orejas, porque antes hemos estado tirando de las orejas, que es un ejercicio para movilización timpánica, ¿de acuerdo? Entonces, me parece muy interesante que el que tenga doble, pues que lo haga en los dos, ¿vale? Esto es un masaje, esto es un trabajo, como digo, de raspado, para atenuar la tensión, todo lo que es craneal. Trabajamos mucho técnicas craneales dentro de la osteopatía con paciente con acúfeno, ¿de acuerdo? Vamos a hacer más cositas, si os parece, si queréis, si os está gustando lo que estáis viendo, si estáis disfrutándolo, por lo menos, y aprendiendo, ¿no? Terapia de reducción de estrés. Bueno, pues para eso tenemos que viajar a Japón. Voy a echar un traguito. Vamos a viajar a Japón, chicos.
Y este es un bol donde cuando se cuece el arroz, pues se pone aquí y luego se va sacando y se van haciendo el sushi. Y yo os he preparado un ejercicio de mindfulness que a mí me ayuda mucho. Antes lo tenía que hacer físicamente con... El ejercicio se llama las 10 piedras mágicas. Aquí están las 10 piedras mágicas. Ahí las veis, pueden tener el tamaño que vosotros queráis. Entonces, yo este ejercicio lo hago ya mentalmente, no me hace falta tener ni las piedras, pero esto te ayuda a lo que os he comentado antes. Al tener una percepción de tacto, poder olerla, llevar una respiración, ejercer el tacto y un ruido, un sonido que tú has ejercido, un sonido en el que tú te has concentrado y has querido que se produzca. Es muy interesante, son 10 piedras y el ejercicio empieza tal cual. Podéis cerrar los ojos o podéis dejar los ojos abiertos, como vosotros veáis. Si hay un estímulo visual, lo que va a suceder es que también le estáis dando a un cerebro otro estímulo y debería de ayudar a evadirse de ese acúfeno. Y este me viene a mí muy bien por la noche, ¿de acuerdo? Cojo una piedra, la miro, veo su rugosidad y a la vez que la cojo, inspiro 3 segundos y soplando 6, 7, 8 segundos con un movimiento muy lento, al final de la expiración la dejo caer. A mí me gusta dejarla caer porque suena así y eso me gusta. Hay gente que simplemente la deja en el reposo o se la deja encima de la mano, no hace falta tener un bol, yo te digo cómo lo hago. Y son básicamente 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 piedras, ¿vale? Volvemos a hacer lo mismo, llevamos una, la cogemos, tocamos, qué forma tiene, qué interesante, la dejamos, ¿de acuerdo? Seguimos capturando piedras, cogiendo aire, y la dejamos caer. Y vamos con un ritmo muy suave a por otro. Esto es un ejercicio de mindfulness. Es un ejercicio que te trae al presente, te trae a la hora, te trae a la sensibilidad de tus dedos, te trae a la percepción visual, te trae a la relajación respiratoria, te evita que estés pensando en cosas que pueden producir que tu acúfeno se dispare. Estamos haciendo un ejercicio muy interesante. Puedes acompañarlo con música, puedes acompañarlo de ruidos de gaviota y ya estaríamos cerrando un poco el ciclo. Pero en este me gustaría que lo hicieseis sin ningún tipo de distracción, porque simplemente escuchando vuestra respiración, sintiendo con vuestros dedos qué piedra tienes, si lo hacéis siempre con las mismas, llegáis a diferenciar qué número de piedra. Le podéis poner hasta nombres si queréis a las piedras, el 1, el 2, el 3, o Pablito, Laura y Jacinto. Y es tremendamente interesante porque puede copar toda tu atención, ¿vale? Cuando copas toda tu atención, el acúfeno no está, desaparece. Y eso te puede dar un tiempo exquisito para dormirte, para relajarte, para evadirte de eso que te está dando una ansiedad continua. Ay, es que esto va a pasar mañana y qué le van a decir a no sé quién y qué me van a decir a mí y qué va a pasar si ocurre esto. Pues un consejo, ahora que estamos haciendo el ejercicio de mindfulness con respiración, las 10 piedras mágicas. Si tienes solución, no te preocupes. Si no tienes solución, tampoco te preocupes. Así que estos son 2 días, vamos a intentar llevarlo lo mejor posible todos. Cogemos las últimas 3 piedras, inspiración por la nariz, incluso las piedras, estas las he cogido del jardín, huelen a húmedo, huelen un poco a tierra. Estamos activando también nuestro olfato, la visión, la respiración, el tacto, el olfato, el oído si tenemos música. Vamos a por las 2 últimas, cogiendo aire. Como digo que no tenéis bol, ponéis la manita así y la dejáis caer despacito
concentrándonos en el presente, concentrándonos en la hora, concentrándonos en dónde está la otra piedra. Y si esto os ha resultado poco, podéis hacer el juego de las 10 piedras, se convierta en 20 piedras, o en 30, o en 150 piedras. Las sacas de un lado, las metes en el otro, y así tienes el ejercicio de las piedras, que espero que os haya gustado. A mí me ayuda muchísimo. Yo por la noche me pongo en la cama, ay, los acúfenos y tal, y no me apetece ponerme ni música ni nada, me pongo así con mi mano, me tumbo en la camita, me recuesto y hago así, como si cogiese y como si la dejase. Es una cosa que os puede ayudar, creerme, muchísimo a distraer ese efecto de acúfeno, de tinnitus, que es un auténtico rollo, que yo lo sé, que lo sé. Muchas veces hablamos de ciáticas, las ciáticas yo he pasado 2 en mi vida, pero acúfenos he pasado 5 años con acúfenos muy serios, así que lo dicho, me han llegado hasta estafar. Me fui a un sitio donde me decían que me curaban los acúfenos con un láser. Yo allí la primera vez que fui dije, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Llamé al colegio de otorrinos de Madrid y se le interpuso una denuncia por el colegio a ese sitio al que fui, porque eso era totalmente mentira y ellos decían que podían hacerlo. No es lo mismo, oye, yo puedo tratarte y a lo mejor te curo, que decir que directamente yo te voy a curar sí o sí. Para que veáis, cuando alguien está, cuando alguien está un poco loco por encontrar una salida, ¿no? Que llega a hacer tonterías, llega a ser timado, la gente que promete las curas, isofactas, ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio, que nos quedan 3, para regularizar la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es esta que hay aquí, delante del oído. Y yo lo que quiero es que pongáis un dedito, ¿de acuerdo? Hay que ponerlo delante del ATM y el otro en el pterigoideo por detrás, abriendo y cerrando la boca. Entonces, uno va a ir a la zona de hueso delante, abrir la boca, y vais a notar que algo se mueve. Pues por delante hay una zona de hueso y carnosita. Quiero que el dedo repose en la carnosita. Y cuando abréis la boca, la otra va a rebosar justamente por detrás. Y el movimiento que tenéis que hacer durante 3 minutos es de arriba y abajo. Pom, 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 pom. Vale, si tenéis las dos, tendréis que hacerlo literalmente con las dos. Y a la vez vamos a hacer un movimiento de apertura y de cierre, que va a generar una vibración y una movilización, así. O le podéis dar un poquito más de ritmo. Ojo, cuando hacéis no puede haber dolor dental. Si tienes dolor dental con esto, por favor no lo hagas, porque hay una pieza que está mal y no podemos percutirla. Me decía un paciente, ¿tiene que sonar? Y le digo, sí, tiene que sonar, porque ya estás movilizando con tus 2 dedos la articulación temporomandibular para regularizarla. Estás haciendo un movimiento indirecto que hace que todo el oído interno se esté moviendo, y además el golpe es una vibración que repercute todo y te da un sonido, y eso distrae a tu acúfeno, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a repetirlo, 2-3 minutos, no más de 3 minutos. Vamos, últimos 20 segundos. A mí se me mueven los pies cuando hago esto, me pongo como a... Ejercicio, como os digo, fabuloso para movilizar la ATM, fabuloso para luchar diariamente contra el problema del tinnitus y de lo que es los acúfenos. Si nuestro problema viniese del cuello,
ya que el cuello trae toda la perfusión que va a la pirámide petrosa, a través del polígono de Willis, a través de la arteria cerebrovascular inferior media, que da perfusión a la pirámide petrosa y va por ahí, y en función de la tensión que hay, no hay, si hay mucha tensión, un silbido, si hay menos presión, un zumbido. Hay definiciones por ahí de gente que se atreve a decir cosas que, bueno, yo las leo, las comento, nadie tiene la palabra absoluta en eso, y bueno, pues sinceramente yo os doy soluciones. Una es pensar que las arterias y las venas entran en la cabeza por el cuello, y el ruido se está percibiendo ya sea en el oído o tú te lo estés, de alguna manera, sea tuyo el sonido. Ya te he dicho que no lo imaginas, que es tuyo, ¿eh? Yo no te estoy diciendo que te estés imaginando el ruido, te estoy diciendo que es tuyo, que no hay más que hablar. Vamos a hacer un estiramiento de adelante y un estiramiento de atrás. El estiramiento de adelante es muy sencillo, vamos a colocar la mano en el pecho, miramos hacia la izquierda y dejamos caer la oreja hacia la espalda, para estirar todo lo que es la parte de adelante. Este ejercicio lo mantendremos durante 40 segundos. Nunca menos de 20 segundos porque si no, no conseguiremos la relajación que hay que realizar cuando uno hace este tipo de ejercicios. Vale, ahora mismo llevaremos pues unos 15, 20, vamos a hacer otros 20. Me estoy moviendo para todos lados para que veáis cómo lo estoy realizando. Luego lo vamos a hacer para el otro lado. Me gustaría que lo hicieseis vosotros directamente 2 veces cada ejercicio que os voy a plantear. Estiramiento de los escalenos y del esternocleidomastoideo, musculatura que viene de aquí adelante y se mete hasta aquí atrás, la escama del occipital, tremendamente importante biomecánicamente hablando, ¿de acuerdo? Y luego las carótidas que vienen por aquí delante, también hay que relajarlas un poco del paso muscular que hay alrededor y es muy interesante hacer este ejercicio. Para hacer el siguiente, lo que vamos a hacer es miramos a la derecha, ponemos esta mano sensitiva y cae hacia abajo, esta mano, sensitiva pero tirando de lo que es la piel, y dejamos caer un poquito hacia atrás. Que no haya dolores, que no haya mareos, que no haya sensaciones raras, que simplemente notes un estiramiento en toda la zona anterior de tu cuello. ¿De acuerdo? Eso es. Zona anterior del cuello, bien relajadita. Llevamos 10 segundos, vamos a por los 30 más. ¿Por qué? Porque os he dicho que los estiramientos, si se hacen menos de 20 segundos, no le damos tiempo a decirle al cerebro, de alguna manera, desactiva ese músculo y también los usos musculares, ¿de acuerdo? Lo que son las fibras musculares, tienes que darles tiempo a que se estiren, a restarle fuerza al músculo. Una vez que hemos terminado este ejercicio, volveríamos a repetir el otro y luego otra vez, después de 40 segundos, volveríamos a repetir el otro ejercicio, estiramientos para la parte anterior del cuello. En caso de que nuestro problema viniese asociado a un problema circulatorio, ¿de acuerdo? Pues nos vendría muy bien. Como hemos trabajado antes mucho la zona suboccipital, ahora lo que vamos a hacer es estirar la zona suboccipital. ¿Y cómo se estira la zona suboccipital? Haciendo la técnica del doble mentón. El doble mentón, me pongo en perfil para que me veáis, es meter el mentón y una vez que hemos metido el mentón, podemos poner los dedos así, ¿de acuerdo? Empujando nuestra barbilla hacia atrás. Vamos a coger esta manera de aquí, esta mano de aquí, y vamos a hacer un fulcro, otro fulcro que genera un torque. Eso es. Una torsión. El otro día me dijeron, un torque no es eso, y le digo, macho, lo siento mucho, yo lo llamo así. No puedo hablar tan bien como tú, le dije, lo siento mucho. Quiero que generar es una torsión, ¿de acuerdo? Que la cabeza directamente haga esto para estirar las fibras suboccipitales. Nos mantendremos, hasta se modula la voz, nos mantendremos en esta postura unos 40 segundos. Repito, muy importante, estar rectos, estar bien, y no es esto aquí adelante, sino es el cuello recto, aquí, ahí. No es flexión hasta aquí, es flexión aquí arriba. Ejercicio que hemos hecho 1.000.000 de veces en el canal. Si buscáis cómo regularizar tu cuello en cualquiera de los vídeos, lo vais a ver, lo vais a conseguir, vais a ver este ejercicio. Bueno, aquí tenía apuntado hablar ahora de mi experiencia personal. Bueno, yo creo que he estado hablando de mi experiencia personal todo el tiempo.
Mi experiencia personal fue hace 7 años, teníamos solo un centro, ahora tenemos 3 clínicas, debería de tener más acúfenos. Tenía muchísimo estrés, trabajaba muchísimas horas, tenía muchas cosas y además, pues bueno, no estaba, como digamos, muy contento. Me iban bien las cosas, pero no estaba muy contento, tenía mucha ansiedad, ¿no? Entonces, un día, comentando con un paciente, me dijo, ay, yo es que tengo un zumbido en el oído. Digo, llevo una semana yo con un zumbido en el oído. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué me está pasando? Me fui al neurólogo, al otorrino, resonancia para arriba, resonancia para abajo. Yo pensaba que me moría o algo así. Y dijeron, mira, eso es un acúfeno, no te lo va a quitar nadie, no hay medicación, no hay tratamiento. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo que no va a haber tratamiento con Novax? Digo, bueno, esto no puede ser. Y me puse a recopilar en los siguientes años técnicas osteopáticas, técnicas de quiropraxia, técnicas médicas, qué había, qué no había, para intentar buscar una solución a este problema y si había una solución, ser de los primeros en darme cuenta para quitarme este problema. Estuve bailando con ello como unos 4 años, cuando empecé a encontrar, ¿de acuerdo?, el equilibrio mental, hacer deporte, nutrición, porque por entonces no me alimentaba muy bien, al hacer ejercicios que le vengan bien al acúfeno como los que estoy haciendo, al instruir a mi cerebro a tener una audición selectiva o enmascarar el ruido. Y todo eso me llevó muchos años solucionarlo porque iba, como digo, sin freno, iba cuesta abajo, iba sin freno. Entonces, me parece muy interesante contaros todo esto, contaros mi experiencia personal, como os he dicho, porque es algo muy real, algo muy palpable, algo que os puede venir bien si vosotros estáis en ese mismo punto en el que no os habéis puesto a solucionarlo. Simplemente lo padecéis, simplemente habéis ido al médico e indignado habéis exigido una pastilla o un tratamiento y os han dicho no hay nada. Bueno, sí que hay tratamientos farmacológicos, ¿de acuerdo? Pero los tratamientos farmacológicos, como tengo aquí apuntado, pues no ayudan y no hay ninguno definido, sino que te dan desde antiepilépticos, antidepresivos, tranquilizantes mayores, neuroepilépticos, antidopa, corticoides, benzodiazepinas, hemorroilógicos, antigregantes, minerales con zinc, aspirina, te dan una serie de... Vete probando a ver qué te lo limita un poco y muchas veces te lo quita un poco pero luego te vuelve. Entonces, como digo, la farmacología en algunos subgrupos de pacientes actúan bien, pero es más hacia el efecto emocional, el curar una depresión, una ansiedad, que al darle más fluidez a la sangre o menos fluidez a la sangre o desinflamar algo. Si tú tienes una inflamación en el oído y lo movilizas, se moviliza la pus, se moviliza todo y eso tal, y te quita el acúfeno, es algo pasajero. Si tú tienes una infección, una inflamación en el oído y te das un corticoide, también vas a conseguir quitarte la problemática. Entonces, tengo aquí como visitas, como cosas que tenéis que hacer si sufrís, tenéis que ir al otorrino para que dé su opinión, os hagan un estudio del oído. Tenéis que descartar que haya infecciones y haceros una resonancia magnética, ¿de acuerdo? Que se hace de toda la cabeza para ver que no haya cosas raras, que estén comprimiendo cosas raras o que haya cosas extrañas, como digo, que se descartan con una prueba como una resonancia magnética. Tenéis que valorar si estáis en una fase de estrés, depresión, ansiedad. ¿Para qué? Para ayudarte a entender tu psicología, dónde estás y qué puedes hacer por mejorar. A mí, mi psicólogo fue muy gracioso. Porque empecé a ir y me dijo, a ver, Víctor, ¿a ti qué te pasa? Y digo, pues que trabajo 14 horas al día. Me dijo, bien, bueno, ¿qué te parece si empezamos a trabajar 12 y otro día ya 10 y haces estos ejercicios y tal y cual? Y oye, en muy pocas sesiones entendí el camino y le dije, oye, ¿te importa si sigo yo por tal? Y oye, lo entendí todo. Mi problema es que me acelero y cuando me desacelero me encuentro tremendamente bien. Hago deporte, hago dieta, etc. Entonces, ese asesoramiento psicológico, un asesoramiento nutricional. Yo antes consumía muchísimo hidrato y muchísima grasa, quiere decir que mi cuerpo estaba inflamado todo el día, ¿vale? Entonces comía todo el rato arroz, pasta, carne, arroz, pasta, no comía pescado, no comía frutas, y todo eso me llevaba a un estado de inflamación continua. ¿Es un porcentaje del problema del acúfeno? Sí, porque eso me hacía estar estresado, y al estar estresado tenía más acúfenos. Entonces,
Sí, el que diga, no, eso no es así. Creerme, asesoramiento nutricional, asesoramiento psicológico, ¿de acuerdo? Como digo, lo noto más cuando descanso menos, cuando estoy emocionalmente un poco inflamado, un poco fuera de mí, ¿no? Y os puedo decir que con mucho trabajo y esfuerzo y cariño y dejándose ayudar, uno lo vence, sí, uno lo vence. Me dice gente, no, pues yo llevo 10 años, no te has puesto con ello. Y si no te has puesto con ello, no estás haciendo exactamente lo que yo te estoy diciendo. Y si es así, lo siento mucho por ti, vente a verme, que te pongo yo las cosas claras, verás cómo en un tiempo, como mínimo mejoras. Como mínimo mejoras. Yo no he dicho que hayan desaparecido mis acuógenos. He dicho que han desaparecido en el 90% del tiempo, solo aparecen en un 5 o en un 10, y cuando aparecen tengo estrategias para limitarlos, para decirles, por favor, sal de mi vida, ahora mismo, fuera de aquí, no quiero zumbidos ni pitidos, quiero dormir, ¿de acuerdo? Y eso se hace mediante ejercicios, mediante estimulaciones, mediante comprensión, mediante dieta, mediante ejercicio físico diario, que hay gente que no se mueve, muy mal, ¿vale? Así que, ¿qué os parece si leemos unos comentarios? Y luego, si queréis, podemos alargarlo. Tengo aquí, pues, os puedo contar un poco cómo se clasifican, la epidemiología, factores de causa más conocidos, información que es muy interesante, y os puedo dar una conclusión final, ¿de acuerdo? Incluso una que me gusta mucho, que os he puesto aquí, es el tema de cómo tratar los tratamientos que se hacen a nivel médico y están más demostrados, las terapias físicas, ¿vale? Eso me parece tremendamente. Eso lo voy a decir, os guste o no os guste. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver algún comentario, chicos. Os animo a que pongáis alguna cosita, ¿vale? Con mucho cariño la respondemos, y como si no estás cogiendo esto, como digo, en directo, no estás cogiéndolo ahora mismo, pues lo que te puedo decir es que todos los martes hacemos un directo, hombre, apúntatelo y deja un comentario, que luego damos un repaso, le echamos un vistazo y seguimos contestando a posteriori. Vale, venga. Vamos a ver aquí algunos comentarios que han dejado los compañeros. Dice María Luisa, desde Galicia, con amor, pedazo de tinnitus horrible. En Galicia se come poco y mal, madre mía. Pues solo te puedo decir que mucho ánimo, porque créeme que se consigue, pero hay que echarle, como decía mi profesora de música, bemoles. Así que mucho ánimo, María. Patricia Alcaraz. Soy de Buenos Aires, Argentina. Mi papá está sufriendo ese trastorno de salud. El otorrino dice que no hay solución, que solo puede ayudar usar audífonos. Bueno, hay gente que tiene una hipoacusia muy fuerte, no oye, le ponen audífono, empieza a oír y deja de oír el acúfeno. ¿Por qué? Porque al no oír no tiene esa distracción cognitiva y se produce un silencio en el que te quedas con tu ruido. En el momento que empiezas a oír, empiezas a camuflar ese ruido. Mucha gente empieza a tener esos problemas. Yo tengo una teoría, yo tengo una hipoacusia en mi oído izquierdo y tengo una teoría. Yo, cuando empecé a acentuar mi hipoacusia en el oído izquierdo, mi acúfeno ha estado siempre ahí. Como he dejado de oír también, ahora oigo mi acúfeno. Es una de las teorías que estuve dándole vueltas mucho tiempo. Pero también oí un otorrino y me dijo, eso no es así, Víctor, no es así y no es así. Así que, oye, que te pones un audífono y oyes mejor, perfecto. Que te pones ruidos de olas y se te quita el acúfeno, también. Pruébalo con tu papá, Patricia, te lo recomiendo. Eric González, buenas tardes. Tengo tinnitus desde hace 3 años y últimamente fue más fuerte el pitido. Él tiene un pitido, Eric, yo tengo un zumbido, lo mío es un... como si pusiesen una lavadora industrial en el piso de al lado. Que yo hay veces que me levanto y le digo a mi mujer, ¿hay algo conectado? ¿Hay algo puesto? ¿Está la lavadora puesta, el lavaplatos? Y no, es el acúfeno, eso es cuando todavía no sabía muy bien de qué iba esto. Entonces, un fuerte pitido, dice, como es de escuchar una concha de mar. Claro, una concha de mar, te lo pones y hace ese vacío. Esto fue hace 4 días, hoy sigue elevado como antes, cada vez más fuerte.
Bueno, lo único que te puedo decir es que empieces a trabajar lo que te he comentado, que pases por el otorrino, que mires si es una infección, una inflamación, porque a lo mejor puede ser un acúfeno pasajero y no te metes en el clan de los acufenistas y de los tinnitusistas, que somos nosotros que lo sufrimos. Así que, Eric, mucho ánimo y por favor, acude a tu médico, valora el oído, empieza a hacer los ejercicios, mira a ver cómo estás, cómo te encuentras y sigue las recomendaciones que te he comentado, ¿vale? María Luisa nos cuenta desde Galicia: a mí me dijo el otorrino que tenía un nervio atrofiado, solución, operar. A mí me da temor. Ese ejercicio de apnea lo hago, pero vuelve. Ya, María, vamos a ver, un nervio atrofiado no da un tinnitus. Es imposible, a ver, que no. Que en tu caso hay un nervio atrofiado y ese otorrino diga que exactamente eso es lo que causa un tinnitus, hazle caso a él. Yo eso lo siento, pero no me lo creo. No me lo creo porque no. No, lo siento mucho. Haz los ejercicios, míralo, háblalo, pide una segunda opinión, pero un nervio atrofiado no, porque todos los que tendrían nervios atrofiados tendrían tinnitus. Y cuando te vas aquí a ver los factores casuales más conocidos, verías hipoacusia con neurosensoría, que sí, que es eso, pero es factor casual más conocido, no factores directos. Entonces, bueno, al hacer una cirugía, pues conlleva sus cosas, coméntalo con él y bueno, si te dice que te va a quitar el acúfeno al 100%, adelante, que no, una segunda consulta. Bajo mi opinión, lo siento, no conozco una solución directa para ningún tipo de acúfeno, a no ser que tengas una masa que te está presionando, una infección, una inflamación, algo grande que se vea y que digan, efectivamente esto está modificando todo. En tu caso, yo ahí lo dejo, ¿vale? Así que, claro, el ejercicio de apnea luego vuelve, haz todos los ejercicios, todos los días, hazme caso. Esteban Castro Carballo, hola amigo, presento un padecimiento en el oído derecho, me limita a escuchar, es exactamente como un zumbido, como un motor encendido, insoportable. Bueno, Esteban, aquí te diría que hay que pasar por lo mismo, hay que ir a lo mejor a un audífono, algo que amplifique tu audición por encima de ese ruido del motor y que trabajes con tu médico, veas cómo está tu situación personal, porque me parece muy interesante que si tienes hipoacusia y ese ruido del zumbido está por encima, puedes poner un amplificador del ruido ambiental que va a estar por encima de tu acúfeno y no vas a oír tu acúfeno. Eso es muy interesante. El bostezo se pega, dice María Luisa. Claro que sí que se pegan, es alucinante. Tú te ves un vídeo de gente bostezando en un minuto y en un minuto bostezas. La cosa es que te quieras resistir, pero sí, se contagia. Poner tinnitus o acúfenos en Spotify ayuda mucho. Bien, claro, tienes que haber ruidos de todas las clases, nos vale la música, nos vale ruidos para estar calmados, para estar relajados, para hacer meditación. Es muy buen consejo. Carlos Aparicio, le vamos a dar un pollo punto. Pollo punto para Carlos, claro que sí. Más cositas que tenemos. Bueno, no te caigas tú, no te preocupes, que los acúfenos se pasan, pollo, no te me tires. Tenemos aquí a Elena Pereza Díaz. Mi tinnitus es como un chirrío, ¿vale? Chirrío constante en ambos oídos, lleva años. Que ni me acuerdo, yo creo que fue desde joven, a la salida de las discotecas, salía más sorda con los acúfenos. Es que cuando tú maltratas el oído, al final te pasa factura. Como una persona que bebe mucho alcohol, al final el hígado le va a pasar factura, los riñones le van a pasar factura. Pues una persona que tiene el oído, que no se los cuida o que ha ido a discotecas donde ha habido mucho ruido, puede lesionarse un oído. Puedes tener hipoacusias. Tienes hipoacusias, como digo, y empiezas a oír un zumbido. Bueno, pues tienes que ir a hacerte una prueba de audición, tienes que empezar a hacer las recomendaciones que te he dicho, y mucha gente después de conciertos tienen estos síntomas, pero duran poco tiempo porque se recupera el oído. Si tú lo tienes desde hace años, ponte en serio con toda la disciplina que te he estado comentando. Así que mucho ánimo, Elena, mucho ánimo. Vanessa Analia Colón. Hola Víctor, buenas tardes. Mi mamá y mi suegro sufren de acúfenos y según los médicos no hay solución. Sí, estoy contigo, no hay una solución palpable, lo que sí hay una solución multidisciplinar, lo que sí hay una solución de alguna manera porcentual al problema. Se puede mejorar, ¿de acuerdo? Uno puede tomar medicaciones, uno puede mejorar su hipoacusia, uno puede mejorar una infección en el oído, uno puede mejorar su hipertensión arterial, cosas que son factores causales más conocidos, con todas las cosas que te estoy comentando.
psicología, nutrición, deporte diario, ejercicios directos, ejercicios indirectos mentales, trabajo auditivo selectivo. Eso es lo que tienen que hacer, pero claro, mucha gente lo que quiere es tomarse una pastilla y adiós acúfeno. Mucha gente lo que quiere es entrar a un sitio, que le hagan con un bisturí y fuera acúfenos. No, pues la vida no es así, lo siento mucho, con los acúfenos no sucede, por eso os he hecho rutina con tanto cariño, ¿de acuerdo? Buenas tardes, doctor, muchas gracias. Nelson, a ti. Axel Murillo, ¿qué opinas sobre las gotas para limpiar los oídos? ¿Pueden ayudar? Una limpieza de oído. Bien, Axel. Sí. Una limpieza de oído, un líquido que te ayude a limpiar, una visita al médico, que es el otorrino, y que te dé las indicaciones para limpiar correctamente el oído, puede ayudar. Puede que la membrana timpánica no esté resonando bien, puede que esté comprimida por un tapón de cera y eso haga que oigamos menos y tengamos el acúfeno. Puede pasar muchas cosas, entonces una buena limpieza de oído correcta, nada de meter un palillo no, una correcta limpieza que se hace con a veces un gas, con un spray, con unas gotitas, pueden venir muy bien. Así que Axel, muy buena aportación. Gracias por tu atención, un abrazo enorme. Patricia nos dice. Luego nos dice, Vanessa Analia, voy a volver a ver el vídeo para verlo completo, a ver si puedo aportarles a mi suegro y a mi mamá. Perfecto, dale caña, Virginia, claro que sí. Qué interesante, luego lo escucho detenidamente. Bueno, todos estos vídeos, como digo, se quedan en lo que son los vídeos, se quedan grabados, y como se quedan grabados, pues vas a poder verlos todas las veces que tú quieras. Así que voy ahora al ordenador a presentaros un caso de una persona que tenía acúfenos y que le cambió la vida. ¿Con qué? Con el método Physiolution, con el método que nosotros hacemos en Madrid, en nuestras clínicas. También lo hacemos online, así que si te quieres animar, te animas. Vamos, pollo, vamos al lío. No os vayáis, que os voy a enseñar una cosita. Vale. ¿Me oís ahora, chicos? Ahora sí, darme un ok, por favor, y continúo. Porque se me ha quitado directamente la cámara de aquí. Vamos a poner esto por aquí y vamos a poner esto por aquí. ¿Me oís ahora, chicos? Hola. Vale, culpa mía. Quería crear una expectación. Vuelvo atrás y lo vuelvo a decir, ya estamos en el final. Así que ahora sí, Vanessa, gracias, chicos, gracias por escribirme. Ha habido un pequeño problema técnico. Bueno, como os decía aquí, vamos a ir a la página Physiolution y vais a poner en el buscador la palabra. Muchas gracias a todos por avisarme de que no se escuchaba. Claro, hacer un directo y que no se escuche, madre mía, ¿no? Pero ¿qué es esto? Ahora se escucha bien, claro que sí. Os voy a poner aquí un corazón a todos. Muchos corazones a los que estéis por aquí todavía, y también le vamos a poner unos corazoncitos por aquí con un pollo. Vale. Bueno, en la página Physiolution vais a poner en el buscador acúfeno, ¿vale? Acúfeno. Y esta noticia que vais a ver, os la voy a poner aquí, que ya os la he puesto. Se llama dolor de espalda, acúfeno, estrés, sobrepeso, tratamiento multidisciplinar en 6 meses. Es un paciente que vino a la clínica y tenía estrés, sobrepeso, problemas de nutrición, estaba fatal. Y encima tinnitus. Entonces, con el método que hicimos, método Hexagon lo llamamos, que en el que tuvo que pasar por el nutricionista, el pediatra, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico, empezamos a tratarle la cervicalgia, la dorsalgia, la lumbalgia, el tinnitus, el estrés, le pusimos ejercicio físico. Le quitamos 20 kilos y aquí en este vídeo ya le veis con 20 kilos menos, con otra cara, que cuando me vino a los 6 meses yo decía, ¿pero tú quién eres? Me dijo, mira, el estrés, ya no tengo estrés. Sobrepeso, lo hemos quitado, me alimento mejor. El zumbido del oído, hasta cierto punto, de vez en cuando lo oigo, pero Víctor, ya no me preocupa. Como tú me dijiste, ya es algo totalmente accesorio. Entonces, es tremendamente interesante lo que hizo este tío, de 96 a 76 kilos pasó, en 6 meses de dieta, no pasó hambre en ningún momento,
con nuestra nutricionista online, con nuestro psicólogo online y luego con fisioterapia, que la hacía yo, ¿de acuerdo? Pasamos por estas 6 fases: medicina, fisioterapia, podología, psicología, nutrición y entrenamiento personal. Y diréis, ¿podología qué tiene que ver? Bueno, pues porque cuando uno anda mejor tiene menos dolores lumbares, y si tiene menos dolores lumbares, lo que le pasa es que está menos estresado. Entonces es tremendamente interesante. Como os digo, chicos, el directo ha llegado hasta hoy, os doy gracias a todo, ¿de acuerdo? Si tenéis más dudas, dejadnos un comentario. Dejo un pedazo de 2 enlaces que os van a venir tremendamente bien. Así que, como siempre os decimos, yo y el pollo, hasta la curación y más allá. Un besitos a todos. Adiós, adiós.